Bienvenidos a nuestro canal. Si les gusta nuestro relato, no olviden suscribirse y dar un me gusta. Gracias por su apoyo y que disfruten de la historia. La luz primaveral inundaba la sala del hospital, haciendo que no pareciera tan fría como en los días nublados. Elena Morales cambiaba con destreza el suero a una paciente anciana, cuyo rostro agotado se iluminó al ver a la joven enfermera. «Elenita, eres un ángel», susurró la mujer, esbozando una débil sonrisa. «Seguro que estás preparando tu boda. Te ves radiante». Elena, algo tímida, se acomodó un mechón castaño que se le escapaba de la cofia y asintió. En su dedo anular brillaba un modesto anillo con una pequeña piedra. «Quedan 2 semanas, doña Carmen. El vestido ya está listo, el restaurante reservado», suspiró soñadora. «Diego dice que será la boda más hermosa de Cádiz». La anciana asintió comprensiva. Hijo de una familia así, y él mismo empresario. Y tú, pequeña, te mereces esa felicidad. Tienes manos de oro y un corazón noble. Al terminar el procedimiento, Elena ajustó con cuidado la almohada y las sábanas de la paciente. «Intente dormir, doña Carmen. Volveré en 1 hora». Al salir al pasillo, sacó el teléfono del bolsillo de su bata. 3 mensajes de Diego. «Nos vemos a las 18:00 en La Caleta. Hay que hablar de algo sobre la boda». El corazón de Elena dio un vuelco de emoción. Era la felicidad con la que siempre había soñado. Una vida con el hombre que amaba. Tal vez hijos pronto, una verdadera familia. Tras crecer en un orfanato en Sevilla y ser adoptada a los 13 años por Carmen Luisa, seguida de un arduo camino hacia su formación como enfermera, aquello parecía un regalo casi imposible del destino. El restaurante La Caleta era uno de los más exclusivos de Cádiz. Diego ya la esperaba en una mesa al fondo, removiendo distraídamente un café intacto. Algo en su postura, en sus hombros tensos y su mirada esquiva, hizo que Elena ralentizara el paso. Un presentimiento le pinchó el corazón. «Hola». Se sentó frente a él, intentando captar su mirada. «¿Querías hablar de la boda?» Diego finalmente la miró, serio, casi frío. Nunca había visto esa expresión en él. Parecía un extraño. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba ensayada, como si diera un discurso de negocios. «No puedo casarme contigo». Las palabras la golpearon, cortándole el aliento. Elena parpadeó, intentando procesar lo que oía. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Lo siento, pero es lo mejor para los dos», lo dijo con el tono de quien pospone una reunión de trabajo. «Eres maravillosa, pero somos muy diferentes. Han surgido nuevas oportunidades». Elena, aturdida, apenas entendía lo que escuchaba. Solo entonces notó que Diego no llevaba el anillo de compromiso que ella le había regalado un mes atrás. ¿Qué oportunidades? Las palabras salieron solas, aunque una voz interna le gritaba que no preguntara, que no se lastimara más. Diego dio un sorbo al café, como evaluando si decir la verdad. «Valeria, la hija de Antonio Ramírez, socio de mi padre. Nos acercamos mientras trabajábamos en un proyecto conjunto». Cada palabra era un latigazo. Elena lo miró, sin reconocer al hombre con el que había compartido casi 2 años, en quien confiaba ciegamente. «¿Y cuándo pensabas decírmelo?». Su voz temblaba, pero se esforzó por contener las lágrimas. «No aquí, no con él. Te lo digo ahora». Diego se encogió de hombros, como si le estuviera haciendo un favor. «Ya cancelé la boda. Llamé al restaurante. No devuelven el depósito, pero no es problema». El shock, el dolor y la ingenuidad de sus esperanzas la dejaron mareada. ¿Y entonces? Él no la dejó terminar, como si quisiera acabar rápido con la charla incómoda. «Por cierto, me gustaría que me devolvieras el anillo. Es una reliquia familiar, ¿sabes? Mi abuela estaría muy molesta si sale de la familia». Eso fue la gota que colmó el vaso. Elena, lentamente, se quitó el anillo del que tanto se enorgullecía, el que había mostrado a sus amigas diciendo: «Imagínate, lo llevó su abuela». La pequeña piedra brilló bajo la luz del restaurante cuando lo dejó sobre la mesa. «Bueno, gracias por tu honestidad». Se levantó, con un extraño entumecimiento. «Suerte con tus oportunidades». Salió sin mirar atrás, manteniendo las migajas de su dignidad hasta que dobló la esquina del edificio. Solo allí, en un callejón estrecho, se apoyó contra la pared fría de ladrillo y dejó que las lágrimas brotaran, abrazándose a sí misma. Su apartamento la recibió con un silencio opresivo.
2 semanas antes, Elena había trasladado casi todas sus pertenencias a un piso que habían alquilado con Diego para empezar su vida juntos. Ahora, junto a la puerta, estaban sus cosas, empaquetadas apresuradamente. Alguien, probablemente la madre de Diego, había organizado todo lo que le pertenecía: ropa, libros, cosméticos, los restos de un sueño roto. Elena se dejó caer al suelo junto a las bolsas. ¿A dónde ir? Había dejado su cuarto alquilado a otra chica. Faltaba una semana para su sueldo y no tenía dinero para un nuevo depósito. Todos sus ahorros se habían ido en los preparativos de la boda. El timbre del teléfono rompió el silencio. Era su madre adoptiva. Como siempre, Carmen Luisa parecía intuir cuando su hija estaba mal. «Elenita, ¿dónde te metiste? Te llamé para preguntarte por los zapatos». La voz cálida y familiar hizo que las lágrimas volvieran con más fuerza. Esta mujer, que la había adoptado 13 años atrás, era su único refugio verdadero. «Mamá», solo pudo decir, ahogada por el llanto. Una hora después, Elena estaba en el pequeño piso de 2 habitaciones de su madre, en un barrio humilde de Sevilla. Carmen Luisa, una mujer menuda con canas prematuras, preparaba un té fuerte, secándose disimuladamente las lágrimas. No hizo preguntas innecesarias, sintiendo que su hija aún no estaba lista para hablar. «Te quedas aquí todo el tiempo que necesites», dijo simplemente, poniendo una taza frente a Elena. «Y ese», dudó, buscando una palabra decente, «que se vaya con sus ricos papás». La noche pasó sin dormir. En el sofá de la salita, Elena repasaba una y otra vez la escena en el restaurante, preguntándose cuándo Diego dejó de amarla, o si alguna vez la amó. ¿Fue ella solo un capricho pasajero hasta que apareció la conveniente Valeria, con sus contactos y dinero? El rostro indiferente de Diego, pidiéndole el anillo, era como si cancelara un trato comercial que ya no le convenía. Por la mañana, el vacío interior dio paso a un dolor sordo y una sensación de desamparo total. ¿A dónde ir? ¿Cómo seguir? ¿Cómo mirar a los ojos a sus colegas, que ya habían recibido las invitaciones a la boda? En el hospital, todos sabían del evento y admiraban a su apuesto prometido. «Elena, ¿estás bien?» Ana, la enfermera jefe, miraba preocupada su rostro demacrado. 3 días después de la ruptura, la radiante novia era una sombra pálida. «Normal, como siempre», respondió Elena, revisando los sueros en la sala de procedimientos. «¿Normal? ¿Qué va?» Ana negó con la cabeza. «Oye, ¿y si te distraes un poco? Tengo una propuesta». Elena levantó la vista, intrigada. «¿Recuerdas a Sofía, la de neurología? Se fue a trabajar de cuidadora para un millonario, pero la despidieron en una semana y ahora buscan a alguien nuevo. Paga 3 veces más que el hospital y puedes vivir allí. Condiciones de lujo». «No soy cuidadora», objetó Elena, negando con la cabeza. «Vamos, mujer», insistió Ana. «Eres enfermera con 5 años de experiencia. Puedes con un rico caprichoso. Piénsalo, es una salida. Dinero, alojamiento y lejos de esta ciudad». Algo se removió en su interior. Marcharse, empezar de nuevo, evitar las miradas de lástima, no cruzarse con Diego en las tiendas, no imaginarlo feliz con su nueva prometida. «¿Crees que me contratarán?», preguntó insegura. «Seguro», afirmó Ana, entregándole un papel con un número. «Es la ama de llaves. Llama hoy mismo». La mansión destacaba entre las casas vecinas, como si perteneciera a otro mundo. Vidrio, metal y piedra se combinaban en una estructura moderna. Elena caminó con timidez por un sendero de baldosas de granito hasta la imponente puerta principal. La entrevista con la ama de llaves, doña Inés, fue sorprendentemente breve y formal. La mujer, de unos 60 años, con el cabello cano perfectamente peinado, hizo algunas preguntas profesionales, revisó su diploma de enfermería y su historial laboral, y asintió secamente. «Es apta. Las condiciones son residencia permanente, 2 días libres al mes, comida y alojamiento incluidos, salario de 3.000 euros, más bonos si don Javier está satisfecho. ¿Acepta?» La cifra hizo que Elena diera un respingo. 3 veces su sueldo en el hospital. «Sí», asintió, aún sin creer su suerte. «Entonces mañana a las 12 Seotero la espero con sus cosas». Doña Inés le entregó una carpeta con documentos. «Aquí está el contrato e instrucciones. Léalo con atención.
Su paciente es una persona complicada. Ahora, frente a la majestuosa casa, Elena sentía crecer la ansiedad. Una nueva vida, una página en blanco, una oportunidad para olvidar la traición y empezar de nuevo. La puerta se abrió como por arte de magia, y doña Inés, vestida con un elegante traje gris, la invitó a pasar con un gesto. ¿Está segura de aceptar la oferta?, preguntó, evaluándola con la mirada. Don Javier es un paciente exigente. Las últimas 5 cuidadoras no duraron ni un mes. Las dudas volvieron, pero no había vuelta atrás. Lo manejaré, dijo Elena con firmeza. Doña Inés alzó una ceja, como si hubiera oído eso antes, pero la guió al interior. Cruzaron un vestíbulo amplio de diseño minimalista, subieron en ascensor al segundo piso y se detuvieron ante una puerta de roble oscuro. Don Javier, llamó doña Inés con cuidado. Ha llegado su nueva cuidadora. Silencio, luego una voz irritada. «¿Pasen ya?» La habitación era espaciosa y luminosa, con ventanales que daban a un jardín impecable. Junto a la ventana, en una silla de ruedas, estaba un hombre. Cuando se giró, Elena apenas contuvo su sorpresa. Esperaba a alguien mayor, pero era un hombre de unos 35 años, de rasgos marcados, cabello oscuro y corto, y unos ojos grises penetrantes. Atractivo, pese a su palidez y la expresión de fastidio en su rostro. «Espero que dure más que las anteriores», dijo, mirándola con frialdad, aunque lo dudo. En ese momento, Elena supo que su nueva vida sería más complicada de lo que imaginaba. Pero por primera vez en días, sintió algo más allá del dolor y la desesperación. Tal vez era un desafío, o quizás la extraña sensación de que el destino la había llevado exactamente al lugar donde debía estar. La mansión de Javier Salazar era tan impresionante por dentro como por fuera. Elena seguía a doña Inés por corredores amplios, ralentizando el paso ante el elegante interior minimalista. Tonos fríos de gris y azul dominaban, con detalles en negro y acero cromado. Sin fotos en las paredes, sin adornos acogedores, solo líneas geométricas, vidrio y metal. «Su habitación», anunció doña Inés, abriendo la puerta de un cuarto pequeño pero elegante, con baño propio. «Póngase cómoda. En media hora la espero en el despacho para una instrucción detallada». Sola, Elena se sentó en el borde de la cama. El colchón era sorprendentemente suave, probablemente más caro que todos sus muebles anteriores. Pasó la mano por la colcha color azul marino y suspiró. Hace una semana elegía sábanas para su futura vida de casada. Ahora, no pienses en eso, se ordenó, levantándose con decisión. El pasado quedó atrás. Aquí comenzaba un nuevo capítulo. Media hora después, llamó a la puerta del despacho de doña Inés. La ama de llaves estaba sentada tras un escritorio impecable, con una pila de papeles frente a ella. «Siéntese», señaló una silla. «Empecemos con los asuntos médicos». La siguiente hora fue un instructivo exhaustivo. Elena supo de la lesión medular de Javier, sufrida en un accidente automovilístico 2 años atrás, los medicamentos recetados, procedimientos, ejercicios, horarios y régimen diario. «¿Hay posibilidades de recuperación, según los médicos?», preguntó con cautela. Doña Inés frunció los labios. Al principio hablaban de buenas probabilidades, pero el progreso se estancó hace 1 año. «Creo que no es solo físico, sino...». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Su tarea es seguir estrictamente las indicaciones de los especialistas. «¿Un accidente grave?», insistió Elena, queriendo entender mejor. Doña Inés suspiró. Don Javier volvía de un viaje a Sierra Nevada. Conducía solo. Perdió el control en una curva y salió del camino. Es un milagro que sobreviviera. ¿Sabe quién es Javier Salazar?». Elena negó con la cabeza. Antes del accidente, era una estrella emergente en el mundo tecnológico. Creó una plataforma de educación online, comprada por una gran corporación por millones de euros. Luego desarrolló varias aplicaciones exitosas. Un joven talentoso con un futuro brillante. Y luego, el accidente lo cambió todo. Doña Inés se puso de pie, dando por terminado el diálogo. «Recuerde, don Javier odia la lástima. No tolera familiaridades ni preguntas personales. Haga su trabajo con profesionalismo, y todo irá bien». Elena asintió. El profesionalismo siempre había sido su fuerte. 1 hora después, debía aplicar las instrucciones en la práctica. Llamó con cuidado a la puerta de Javier. «Adelante»,
respondió una voz cortante. Javier estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, con una tableta en las manos. No se giró cuando ella entró. «Buen día, don Javier». Elena mantuvo la voz calma y profesional. «Es hora de sus medicamentos y ejercicios de fisioterapia». Él apartó la vista de la pantalla. «¿Y cómo se llama? ¿Otra hermana de la caridad?». Su tono estaba cargado de ironía. «Elena Morales». «Perfecto, Elena Morales». Dejó la tableta a un lado. «Empiece con su ritual médico, pero sin ese tono meloso ni falsa compasión de sus predecesoras». Elena, en silencio, dispuso los medicamentos en una mesita, revisándolos mentalmente para no equivocarse con las dosis. «No pensaba usar un tono meloso», respondió con calma, ofreciéndole un vaso de agua con las pastillas. «Es mi trabajo, y pretendo hacerlo bien». Algo brilló en su mirada, tal vez sorpresa, pero volvió rápidamente a su expresión fría. «Todas dicen eso el primer día. Luego viene el ánimo, don Javier. Con fe se recuperará». Imitó un tono agudo, burlándose. Elena no pudo evitar una leve sonrisa. «No se preocupe. No creo en milagros, solo en buenos medicamentos y una rehabilitación adecuada». Javier la miró con atención, como si la viera por primera vez. «Vaya, ¿y de dónde viene tanto cinismo en una chica joven?». Elena preparó el equipo para la fisioterapia. «Mejor enfoquémonos en sus ejercicios», respondió evasiva. Lo último que necesitaba era hablar de Diego y sus sueños rotos. «No necesito su lástima», dijo Javier de repente, cortante. «Haga su trabajo y no intente ser mi amiga». Sus palabras dolieron inesperadamente. No porque Elena buscara amistad, sino porque resonaban con sus propios pensamientos recientes. «Créame, don Javier, lo último que busco ahora es hacer amigos». No pudo ocultar la amargura en su voz. Él la miró con curiosidad, pero no dijo nada. La siguiente hora transcurrió en un silencio tenso. Elena lo ayudó con los ejercicios para prevenir la atrofia muscular. Le sorprendió la fuerza de sus brazos. Evidentemente, no descuidaba el entrenamiento de la parte superior del cuerpo. Al terminar, Javier parecía agotado, pero no lo demostraba. «Por hoy es todo», dijo Elena, recogiendo el equipo. «No tengo hambre». «Doña Inés dijo que debe cenar. Tiene un régimen dietético». «Doña Inés se toma demasiadas libertades», replicó irritado, pero no discutió más. Cuando Elena estaba en la puerta, él la llamó. «Elena Morales». Ella se giró. «Si dura aquí más de una semana, será un récord». Había un desafío en su voz. Elena esbozó una leve sonrisa. «Me encanta romper récords, don Javier», y salió sin esperar su reacción. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, alguien tocó a su puerta. Era doña Inés con una carpeta. «Perdone la hora, pero debemos discutir algunos detalles», dijo, sentándose en una silla. «¿Cómo fue el primer encuentro?». «Normal», respondió Elena brevemente. «Don Javier no es fácil, pero lo manejamos». Doña Inés sonrió débilmente. «No siempre fue así. Antes del accidente, Javier era diferente. Abierto, lleno de entusiasmo, con planes de futuro. Imagínese, estaba a punto de casarse». La revelación sorprendió a Elena. ¿Y qué pasó? Clara, su prometida, no soportó la prueba. Al principio estuvo a su lado, pero cuando quedó claro que la recuperación sería larga, doña Inés apretó los labios. Encontró a alguien más sano. A Elena la recorrió un escalofrío. La situación de Javier se parecía demasiado a la suya, ambos traicionados por sus seres queridos, solo que en circunstancias distintas. «Intentaré no mencionarlo», dijo simplemente. «Eso sería prudente», asintió doña Inés, entregándole la carpeta. «Aquí están los horarios y contactos de los especialistas que trabajan con don Javier». Elena tomó la carpeta, pero doña Inés no se fue. «Sabe», dijo tras una pausa, «me alegra que sea usted quien tomó este puesto. Hay algo especial en usted. Tal vez dure más que las demás». Con esas palabras enigmáticas, le deseó buenas noches y se marchó, dejando a Elena desconcertada. Un ruido extraño la despertó. El reloj en la mesilla marcaba las 2:37 de la madrugada. Pensó que lo había imaginado, pero el sonido se repitió. Un golpe sordo, como si algo cayera. Su corazón se aceleró. El instinto de enfermera la hizo levantarse de inmediato. ¿Y si Javier estaba mal?
El ruido podía ser un intento de pedir ayuda. Se puso una bata sobre el pijama y salió al pasillo. La casa estaba sumida en la penumbra, solo iluminada por tenues luces nocturnas. La puerta de la habitación de Javier estaba entreabierta, una señal preocupante. «Don Javier», llamó suavemente. Silencio. La cama estaba vacía. La silla de ruedas no estaba. La ansiedad la invadió. ¿A dónde podía haber ido en su estado? Recorrió el pasillo, revisando las habitaciones. Sala, comedor, despacho, todo vacío. El sonido se repitió. Ahora supo que venía del fondo de la casa. Siguiendo el ruido, llegó a una puerta que no le habían mostrado en su primer recorrido. La abrió con cuidado y se quedó helada. Era un gimnasio doméstico. Había máquinas de ejercicio a lo largo de las paredes y, en el centro, barras paralelas para rehabilitación. Allí, junto a la ventana, estaba Javier. No sentado en su silla, sino de pie, apoyándose con las manos en las barras. Su rostro reflejaba esfuerzo, el sudor perlaba su frente, pero avanzaba lentamente, dando pequeños pasos. Elena no pudo contener un jadeo de asombro. Javier se giró bruscamente, notándola. Su rostro se contrajo de ira y vergüenza. «¡Qué demonios!», gruñó. «Fuera de aquí». Pero Elena no se movió. Su mirada profesional ya evaluaba la situación. Podía estar de pie, dar pasos. Eso significaba que el parálisis no era total, que las posibilidades de recuperación eran mayores de lo que todos creían. «Dije que fuera». Su voz se quebró. En lugar de irse, Elena dio un paso adelante. «¿Necesita ayuda?», preguntó con calma. «Necesito que se vaya y olvide lo que vio». Ella se acercó más, ignorando su furia. «¿Por qué oculta su progreso? Es una gran noticia». Javier la miró como un animal acorralado. Sus manos, aferradas a las barras, estaban blancas por la presión. «No entiende nada», exhaló. «Nadie debe saber». «¿Por qué?». «Porque si ven mejoras, empezarán a esperar una recuperación total», gritó de repente. «¿Y si no lo logro? ¿Si vuelvo a decepcionar a todos? ¿A ver esas miradas de lástima y frustración?». «No, maldita sea». Elena se acercó lentamente, como a una criatura herida. «Don Javier», dijo con suavidad, «no diré nada si no quiere, pero tal vez pueda ayudarlo. Soy enfermera, después de todo». Él la miró largo rato, como evaluando si podía confiar en ella. «Los médicos me dieron esperanzas de recuperación», admitió en voz baja. «Pero nadie sabe hasta dónde llegará. ¿Entiende? Podría quedar parcialmente paralizado para siempre». Y decidió que es mejor que todos piensen que está completamente paralizado, en lugar de parcialmente recuperado. «Mejor ninguna expectativa que falsas esperanzas», respondió ella con amargura. «Ya vi cómo la esperanza se convierte en decepción. No quiero volver a pasar por eso». Elena entendió de pronto. Hablaba de su ex prometida, que lo abandonó cuando quedó claro que no habría una recuperación rápida. «Pero ocultar su progreso retrasa su recuperación», señaló con cuidado. «Sabe que un programa adecuado y el apoyo de especialistas podrían acelerar el proceso». Javier se dejó caer lentamente en la silla de ruedas que estaba cerca. El esfuerzo parecía haberlo agotado. «¿Cree que no consulté a los mejores médicos y terapeutas?», preguntó cansado. «Todos dicen lo mismo. Tal vez. Posible. Hay chances, sin garantías. Y no quiero vivir de tal vez». Por primera vez, Elena lo vio vulnerable, no como el millonario arrogante, sino como un hombre destrozado por las circunstancias y la traición. «Guardaré su secreto», dijo en voz baja, «pero con una condición». Él alzó las cejas, sorprendido. «¿Me pone condiciones?». «Sí», respondió con firmeza. «Lo ayudaré con sus entrenamientos, correctamente, profesionalmente, pero sin esa barrera de frialdad. Tendremos que trabajar juntos, confiar el uno en el otro». Javier la miró con atención, como sopesando sus palabras. «¿Por qué quiere ayudar?», preguntó finalmente. «Es solo un trabajo. ¿Por qué arriesgarse a encubrir mi engaño?». Elena reflexionó un instante, buscando una respuesta honesta sin exponer sus heridas. «Porque sé lo que es ver tus planes de futuro derrumbarse», dijo en voz baja. «Y porque creo en el enfoque profesional. Y ahora, profesionalmente hablando, necesita el apoyo adecuado». Algo cambió en su mirada, como si el hielo comenzara a derretirse. Asintió,
aceptando sus condiciones y prometiendo guardar sus palabras en secreto. Mañana, a la misma hora, dijo, si realmente quiere ayudar. Elena asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral se giró. Sabe, don Javier, todos escondemos nuestras heridas. Pero a veces, eso impide que sanen. Sin esperar respuesta, cerró la puerta tras de sí, dejándolo con sus pensamientos, que esperaba fueran el primer paso hacia una verdadera curación, no solo física, sino también emocional. La mañana en la mansión Salazar comenzó con un silencio profundo. Elena despertó antes de que sonara el despertador, repasando mentalmente los eventos de la noche, los ejercicios secretos de Javier, su ira transformada en una extraña franqueza, su pacto. No entendía del todo en qué se había metido, pero no pensaba retroceder. El día prometía ser complicado. Su encuentro matutino con Javier transcurrió en una atmósfera tensa. A pesar de la conversación de la noche anterior, él se mantenía distante, permitiéndole realizar los procedimientos médicos en silencio. Solo al terminar, la miró a los ojos. ¿Sigues decidida a ayudar?, preguntó en voz baja. Si no has cambiado de opinión. Asintió, sellando su acuerdo secreto. Hoy vendrán visitas a la casa, advirtió. Mi socio, Miguel, cuidado con lo que dices. Recuerdo nuestro pacto, respondió Elena. Tu secreto está a salvo. Algo brilló en su mirada, tal vez gratitud, o quizás aún duda. Javier se giró hacia la ventana, dando por terminado el diálogo. Elena salió, reflexionando sobre las similitudes entre sus historias. Ambos traicionados por seres queridos, ambos ocultando su dolor tras una máscara de frialdad. Solo que ella escondía sus heridas huyendo de la ciudad y trabajando, mientras él lo hacía en la soledad gélida de su lujosa mansión. Lo entendía mejor de lo que él podía imaginar. El mismo miedo a abrirse de nuevo, la misma desconfianza hacia las personas, la misma decepción. Pero, a diferencia de él, ella no tenía el lujo de esconderse del mundo. Había tenido que seguir adelante. Elena revisaba medicamentos en su pequeño cuarto despacho cuando oyó el motor de un coche. Al mirar por la ventana, vio un Mercedes plateado acercándose a la casa. La visita de Javier era puntual. «Javi, te ves fatal». Una voz jovial resonó en el salón, donde Elena entró con una bandeja de té. El invitado de Javier era un hombre enérgico de unos 40 años, con un corte de pelo moderno y ojos atentos. A diferencia del pálido y delgado Javier, su socio rebosaba salud y energía. «Gracias por el cumplido, Miguel», respondió Javier secamente. «Te presento a mi nueva cuidadora, Elena Morales». Miguel se giró, evaluándola de arriba abajo con una mirada que la incomodó. «Encantado, Elena», sonrió, mostrando dientes perfectos. «Miguel Ángel Torres, espero que dure más que las anteriores». «Lo intentaré», respondió ella con calma, colocando las tazas. «Lo haces muy bien», dijo Javier de pronto. Elena es una enfermera profesional, no solo una cuidadora. Era la primera vez que mostraba algo parecido a apoyo. Elena lo miró sorprendida, pero su rostro seguía imperturbable. «¿Cómo va el proyecto de la IA?», preguntó Javier, volviendo al tema de negocios. «Todo según lo planeado». Miguel se sentó frente a él. «Los inversores están interesados, pero necesitamos reorganizar la estructura de la empresa. Traje los documentos de los que hablamos». Elena terminó con el té y se disponía a irse cuando Javier la detuvo. «Quédate, por favor. Pronto necesitaré mis medicamentos». Miguel lanzó una mirada de fastidio, pero continuó. «En fin, estos papeles hay que firmarlos pronto. Solo es una formalidad, pero los abogados lo exigen. Déjalos, los revisaré». Javier tomó la carpeta, hojeando la primera página. «Oye, Javi». Miguel se inclinó, bajando la voz. «Entiendo tu situación, pero el negocio no puede esperar eternamente. Si no hacemos esta reestructuración ahora, el proyecto puede irse a la competencia». «Dije que lo revisaré», respondió Javier con frialdad. «Y mi situación no afecta mis capacidades mentales». Hubo una pausa incómoda. Elena, tratando de pasar desapercibida, se acercó a la ventana. «Por supuesto». Miguel levantó las manos en gesto conciliador. «Solo quiero lo mejor para ti. Llevamos años construyendo esto juntos». La conversación continuó en un tono más amigable.
Elena se sorprendía de cómo Miguel pasaba rápidamente de temas serios a anécdotas y bromas, logrando incluso arrancarle un par de sonrisas a Javier. Cuando llegó el momento de los procedimientos, Elena le recordó a Javier contacto y Miguel se levantó para irse. «Tengo que hacer unas llamadas», dijo, saliendo al patio. «Estaré en la terraza». Javier suspiró aliviado cuando la puerta se cerró tras él. «¿Cansado?», preguntó Elena en voz baja, ayudándolo con sus medicamentos. «No te imaginas cuánto», respondió con inesperada sinceridad. «Miguel es demasiado intenso. ¿Hace mucho que trabajan juntos?» «Desde el inicio de mi empresa. Fue mi primer inversor y socio». Javier calló, como dudando si continuar. Tras el accidente prácticamente tomó el control. Debería estarle agradecido. No terminó la frase, pero Elena captó una nota de duda en su voz. Elena iba hacia la farmacia interna por vendas nuevas cuando oyó la voz de Miguel. Hablaba por teléfono en la terraza, sin notar que la puerta estaba entreabierta, y sus palabras se escuchaban claramente en el pasillo. «No, aún no ha firmado», decía con tono tenso. «Sí, insisto, pero sabes lo testarudo que es. Es crucial obtener su firma mientras está en este estado. Luego será más difícil». Elena ralentizó el paso, consciente de que estaba escuchando una conversación privada. La ética profesional le decía que se fuera, pero algo en el tono de Miguel la hizo detenerse. «Valeria dice que su padre está listo para invertir fuerte si el control pasa a nuestra estructura», continuó. «Sí, esa Valeria. Buen gusto, Diego. No como ese genio en silla de ruedas». La sangre se le heló. «Diego. Valeria». No podía ser coincidencia. Elena se apoyó en la pared, intentando controlar el temblor. Su exprometido estaba de alguna forma conectado con el socio de Javier. «Los documentos están listos. Todo legal. Una vez que firme, el paquete de control será nuestro». La voz de Miguel sonaba triunfal. «Nos vemos mañana en la oficina. Hablamos los detalles». Elena retrocedió con cuidado, sin delatar su presencia. La cabeza le daba vueltas ante las posibles consecuencias de lo que había oído. Si Miguel planeaba engañar a Javier aprovechando su vulnerabilidad, y si Diego y Valeria estaban involucrados, las dudas la atormentaban. ¿Debería contarle a Javier lo que escuchó? ¿Le creería, siendo ella una simple cuidadora, frente a un amigo y socio de años? ¿Y si malinterpretó la conversación? Pero su instinto gritaba peligro. En los pocos días en la casa de Javier, había comenzado a sentir algo parecido a empatía por él. Pese a su frialdad y brusquedad, veía en él a alguien herido por la traición, como ella. Esa noche, cuando Miguel se fue y estaban solos en la sala de fisioterapia, Elena se decidió. «Don Javier», comenzó con cautela, ayudándolo con los ejercicios. «Hoy escuché algo por casualidad. Tal vez no debería decirlo. Si empezaste, termina». La miró con atención. «Es sobre tu amigo Miguel. Oí su conversación telefónica sobre unos documentos que debes firmar». Javier se tensó, pero le indicó que continuara. Elena respiró hondo y relató todo lo que escuchó, con precisión, incluyendo los nombres de Diego y Valeria. «¿Esos nombres te dicen algo?». Javier frunció el ceño, pensativo. «Valeria, la hija de Antonio Ramírez, uno de los mayores inversores en tecnología, pero no sé quién es Diego». Elena tragó saliva. Diego Vargas, mi ex prometido». Ahora fue Javier quien se sorprendió. «¿Tu ex? ¿Y cómo está relacionado con esto?». «No lo sé», admitió Elena con sinceridad. «Pero hace 2 semanas rompió nuestro compromiso por una tal Valeria, hija de un empresario influyente. Es demasiada coincidencia, ¿no crees?». Javier guardó silencio, procesando la información. «Debes haber entendido mal», dijo finalmente. El corazón de Elena se hundió. «Miguel lleva parte de mi negocio desde el accidente. No tiene motivos para...». «Sé lo que oí», insistió ella, sintiendo la punzada del rechazo. «Habló de un paquete de control, de aprovechar tu estado. ¿Eso te parece una charla de negocios normal?». Javier miró a un lado, evasivo. «La reestructuración de la empresa es necesaria. Miguel sabe lo que hace». Elena se enderezó, sintiendo el dolor familiar de no ser creída. Claro, ¿por qué Javier Salazar confiaría en una cuidadora? No tenía pruebas, solo retazos de una conversación. «Como digas», se giró, recogiendo el equipo tras el entrenamiento.
Solo ten cuidado con esos documentos. El resto de la tarde transcurrió en un silencio tenso. Javier parecía sumido en sus pensamientos, y Elena ya se arrepentía de haber hablado. Tal vez debería limitarse a su trabajo y no meterse. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, alguien tocó a su puerta. Era Javier, en su silla de ruedas, con una carpeta sobre las rodillas. ¿Puedo pasar?, preguntó, y Elena se hizo a un lado, dejándolo entrar. Revisé los papeles que trajo Miguel, dijo, entregándole la carpeta abierta. Necesito una opinión fresca. No eres abogada, pero quiero la perspectiva de alguien ajeno a mi negocio. Termina por mí, dijo Elena, tomando los documentos. Él asintió, con una leve sonrisa. Algo así. Elena comenzó a leer, aunque los términos legales le eran poco familiares, pero incluso con sus conocimientos limitados, algunos puntos parecían extraños. Aquí habla de transferir derechos de decisión y el paquete de control a una empresa llamada Innovatech. ¿Eso es normal? Javier negó con la cabeza. No, si consideras que Innovatech es una estructura creada por Miguel hace 3 meses. Lo verifiqué. Elena lo miró sorprendida. ¿Entonces sí me creíste? Javier suspiró, frotándose la rodilla, un gesto que delataba su inquietud. No de inmediato, admitió. Pero tus palabras me hicieron estar más atento, y encontré discrepancias. Sonrió con amargura. Creía que era bueno juzgando a las personas, pero me equivoqué 2 veces con quienes consideraba cercanos. ¿Te refieres a tu ex prometida y a Miguel? Él asintió, y Elena vio en sus ojos el mismo dolor que ella sintió tras la traición de Diego. Ese entendimiento creó un lazo invisible pero fuerte entre ellos. Parece que a ambos nos fue mal eligiendo compañeros, dijo Javier, casi leyendo sus pensamientos. Elena sonrió sin querer, y, para su sorpresa, Javier también dejó ver una leve sonrisa, la primera genuina que veía en él. ¿Qué harás?, preguntó ella. Lo que debía hacer hace tiempo, respondió con decisión. Retomar el control de mi negocio. Basta de esconderme, pero para eso tendré que salir de las sombras. La miró serio y añadió. Y reconocer mi progreso en la rehabilitación. Creo que es hora. Elena sintió un extraño orgullo por este hombre, al que hace una semana solo veía como un paciente difícil. Te ayudaré, dijo. En lo que necesites. Javier la miró largo rato, como intentando leer sus pensamientos. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me ayudas? Esto va mucho más allá de tus responsabilidades. Elena reflexionó. ¿Por qué realmente? ¿Por deber profesional? ¿Por la similitud de sus historias? ¿O por algo más que aún no se atrevía a nombrar? Porque nadie merece ser traicionado 2 veces, respondió simplemente. Esa noche hablaron largo rato, planeando cómo enfrentar la posible traición de Miguel. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que su vida tenía un nuevo propósito. No solo una huida del pasado, sino un avance hacia algo importante y real. A pesar de la conversación cercana de la noche, la mañana siguiente trajo una nueva frialdad de Javier. Parecía arrepentirse de su apertura, de haber mostrado dudas sobre Miguel. En el desayuno apenas la miró, respondió con monosílabos y se encerró en su despacho, alegando trabajo. Elena intentó no tomarlo personal. Después de todo, Javier Salazar no era solo su paciente, sino un empresario con problemas serios. Pero, en el fondo, sintió una punzada de decepción. Había comenzado a creer que entre ellos surgía algo parecido a la confianza. Sola en el salón, tamborileaba los dedos nerviosamente sobre la mesa. La ansiedad no la dejaba. Si Miguel realmente planeaba algo malo, si quería quitarle a Javier el control de su empresa, las sospechas no bastaban. Necesitaba pruebas. Tengo que hacer algo, decidió. El riesgo era grande. Javier podría considerar sus acciones una invasión a su privacidad. Pero si tenía razón y él estaba en peligro, no podía quedarse de brazos cruzados. Subió sigilosamente al 2.º piso. El despacho de Javier estaba vacío. Probablemente estaba en su habitación descansando. Era su oportunidad. Su corazón latía con fuerza, como si resonara en toda la casa. Entró al despacho y cerró la puerta con suavidad. El lugar era elegante, con muebles oscuros y un escritorio de cristal. Sobre él había pilas de papeles, incluida la carpeta de Miguel. Revisó con cuidado, procurando no desordenar. La mayoría eran documentos legales incomprensibles para ella.
Pero una carpeta, escondida en un cajón, llamó su atención. En la primera página había un acuerdo sobre la transferencia de derechos de propiedad intelectual. El corazón de Elena se detuvo. Era un acuerdo para ceder el paquete de control de Salazar Tecnologías a una estructura llamada Ramírez Inversiones. El nombre de Antonio Ramírez, padre de Valeria, figuraba como beneficiario. Aquí está, pensó. Un dilema moral la atormentaba. Estaba traicionando la confianza de Javier al revisar sus documentos. Pero si no lo hacía, él podía perder su empresa. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y fotografió las páginas más importantes. Luego devolvió la carpeta a su lugar, asegurándose de dejar todo como estaba. Al salir del despacho, cerró la puerta y se apoyó en la pared, intentando calmar su corazón desbocado. Lo que había hecho podía costarle el trabajo y la confianza naciente de Javier. Pero no había otra opción. Doña Inés la llamó después del almuerzo. Necesitamos algunos medicamentos de la farmacia. Aquí está la lista. Le entregó un papel. Puede ir ahora mismo. El chófer la llevará. Elena asintió, agradecida por salir un rato de la atmósfera tensa de la casa. El aire fresco podía ayudarlas a ordenar sus pensamientos. La farmacia estaba en un centro comercial en las afueras de Cádiz. Un lugar exclusivo, concurrido incluso entre semana. Elena terminaba sus compras cuando una voz conocida la detuvo. Claro, papá lo arreglará todo. Sus contactos en el ministerio lo solucionan todo. Se giró lentamente. En el café frente a la farmacia estaban dos personas. La voz femenina era de una rubia elegante, con maquillaje perfecto y joyas caras. A su lado, un hombre cuyo perfil Elena reconocería entre mil. Diego. Estaba igual que el día en que le rompió el corazón en la Caleta. Solo que el traje parecía más caro, y en su muñeca brillaba un reloj nuevo, fuera del alcance de un empresario sin conexiones. Elena se quedó paralizada. Su primer impulso fue huir. El segundo, acercarse y gritarle todo lo que llevaba dentro. Pero respiró hondo y caminó hacia su mesa. Era una oportunidad para saber más. «Hola, Diego». Su voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Él levantó la vista y casi se atragantó con el café. Su rostro mostró esa expresión de quien se topa con un recuerdo incómodo. «¿Elena?», carraspeó. ¡Qué sorpresa! La rubia, claramente Valeria, la miró con aire de superioridad. «¿No nos presentas?», preguntó con voz melosa a Diego. «Claro, Valeria. Esta es Elena, una vieja conocida». «Elena, esta es Valeria Ramírez, dudó, mirándola. «Mi prometida». Elena sintió que la sangre le subía a las mejillas. Prometida. Menos de un mes desde su ruptura, y ya tenía una nueva prometida. «Encantada», dijo, sorprendida por su propio autocontrol. «¿Desde cuándo trabajas en la empresa de su padre, Diego?». Sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Cómo sabes?» «Charla casual». Se encogió de hombros. «¿A qué te dedicas ahora?». Valeria sonrió condescendiente. «Diego es la mano derecha de mi padre en proyectos de tecnología, un área muy prometedora, sobre todo ahora que estamos a punto de cerrar un trato con ese genio informático». Bajó la voz teatralmente. «Ya sabes, el millonario paralítico del que hablaron en la prensa». Diego le lanzó una mirada de advertencia, pero ella lo ignoró. «No es secreto, solo ayudamos al pobre hombre a gestionar sus activos, que no puede manejar en su estado». A Elena se le heló la sangre. La desfachatez con la que hablaba de Javier era indignante, como si fuera una herramienta para enriquecerse. «Interesante», dijo, controlando su voz. «¿Y él sabe de sus nobles intenciones?». «Siempre fuiste demasiado ingenua, Elena», dijo Diego con condescendencia. «Los negocios son negocios, nada personal». Esas palabras ya las había oído antes, cuando le explicó por qué no podía casarse con ella. «No esperaba verte aquí», continuó, cambiando de tema. «¿Te mudaste a este barrio?». «Trabajo cerca», respondió vagamente, sin querer revelar su conexión con Javier. «Vaya», dijo Valeria. «¿Y de qué, si no es indiscreción?». «Enfermera, es mi profesión», respondió Elena, mirando a Diego a los ojos. «Ayudo a quienes lo necesitan. A algunos se les puede ayudar, otros son casos perdidos». Diego apartó la mirada, entendiendo la indirecta. «Bueno, no los molesto más». Elena asintió cortésmente.
Suerte con sus proyectos. Se alejó, sintiendo una oleada de furia. Todo encajaba. Antonio Ramírez, Valeria, Diego, Miguel. Todos formaban parte de un complot para apoderarse de la empresa de Javier. Y ahora tenía pruebas. Cuando regresó a la mansión, ya era pasado el mediodía. Quiso hablar con Javier de inmediato, pero doña Inés la detuvo en el pasillo. Pidió no ser molestado. Está trabajando en el despacho con documentos. Pero Elena no podía esperar. Lo que sabía era demasiado importante. Disculpe, pero es urgente, dijo con firmeza y, sin esperar respuesta, llamó a la puerta del despacho. Javier estaba sentado al escritorio, revisando papeles. Levantó la vista, visiblemente irritado por la interrupción. ¿Algo urgente?, preguntó con frialdad. Sí. Elena entró decidida y cerró la puerta tras de sí. Tenemos que hablar de los documentos de Miguel y las personas detrás de ellos. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero su rostro permaneció impasible. Te escucho. Elena respiró hondo y se lanzó. Encontré pruebas. Sacó su teléfono y mostró las fotos de los documentos. Perdona por invadir tu espacio, pero necesitaba confirmarlo. Javier miró la pantalla en silencio. Su expresión cambió lentamente, reflejando la comprensión de la traición. Son documentos para transferir derechos a la estructura de Ramírez, dijo en voz baja. Miguel no lo mencionó. Y hay más. Elena tomó valor. Encontré a Diego y Valeria en el centro comercial. Hablaban abiertamente de un trato con el millonario paralítico, o sea, contigo, como si ya estuviera todo decidido. Javier se giró bruscamente hacia la ventana. Sus hombros se tensaron. ¿Saben que trabajas para mí?, preguntó sin volverse. No, no se los dije, respondió Elena, pero eso no cambia el fondo. Planean usar tu condición para tomar el control de la empresa. Él guardó silencio tanto tiempo que Elena comenzó a preocuparse. Finalmente, giró su silla y la miró. Sus ojos eran fríos como el mar en invierno. Miguel lleva semanas insistiendo en firmar esos documentos, dijo en voz baja. Hablaba de reestructuración necesaria, protección de activos, medidas temporales. Aplacé la decisión, sintiendo que algo no encajaba, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Y hay más. Elena decidió contarlo todo. Valeria mencionó que su padre tiene contactos en el ministerio. No sé qué significa, pero... La voz de Javier se endureció. Antonio Ramírez es amigo del ministro de Desarrollo Digital. Su ministerio supervisa los concursos en los que participa mi empresa. Bajó la cabeza, con un gesto de cansancio y decepción. Entonces Miguel me traicionó por un trato lucrativo con Ramírez. Continuó. Y mi ex prometida, Clara, ahora también trabaja con ellos. Cuando me dejó, se unió al Departamento de Relaciones Públicas de Ramírez. Todo encajaba en un mosaico feo de codicia y traición. ¿Qué harás?, preguntó Elena en voz baja. Javier levantó la vista, y de pronto sus ojos destellaron con algo nuevo. Determinación y furia. Lo que debía hacer hace tiempo, se enderezó en la silla. Luchar. El sonido de un coche acercándose interrumpió la charla. Elena miró por la ventana. Era Miguel. Javier asintió, como si lo esperara. Dijo que vendría hoy por los documentos firmados. ¿Qué hago?, preguntó Elena, sintiendo la tensión del momento. Quédate cerca, respondió Javier inesperadamente. Quiero que lo escuches todo. Miguel entró al despacho con su sonrisa confiada, que se desvaneció al ver a Elena. Oh, ¿tienes visita?, la miró rápidamente. ¿Tal vez deberíamos hablar a solas? Elena se queda, dijo Javier con firmeza. No tenemos secretos. Algo en su tono alertó a Miguel. Se sentó lentamente frente a Javier. ¿Firmaste los documentos?, preguntó, yendo al grano. No, respondió Javier con calma. Y no lo haré. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué? Lo discutimos todo. Es una medida necesaria para... ¿Para qué, Miguel?, lo interrumpió Javier. ¿Para entregarle todo a Ramírez? ¿Para que tú y él se repartan mi negocio mientras estoy en este estado? El rostro de Miguel cambió. La sonrisa desapareció. Sus ojos se entrecerraron. ¿De dónde sacas eso?, se giró hacia Elena. ¿Fuiste tú quien le llenó la cabeza? Ella sostuvo su mirada sin parpadear. Solo dije lo que oí y vi. Miguel soltó una risa sin alegría. ¿Y tú le creíste? ¿A una cuidadora que conoces hace una semana
en lugar de a un amigo con el que construiste un negocio durante años? No se trata de palabras, respondió Javier con calma, sino de los documentos que intentaste hacerme firmar. Miguel se tensó. Su seguridad se desmoronaba. Es solo una decisión de negocios, intentó explicar. Ramírez podría darle un nuevo impulso a la empresa, nuevas oportunidades. No me mientas más. La voz de Javier era gélida. Sé del trato con el ministerio. Sé de Valeria y su nuevo prometido. Lo sé todo. El miedo cruzó los ojos de Miguel, pero se recompuso rápido. Su mirada se endureció. La máscara de amabilidad cayó por completo. No sabes con quién te metiste. Miró a Elena con desprecio. ¿Y tú? Casi escupió la palabra. ¿No crees que es casualidad que estés aquí después de que Diego te dejó por Valeria? Ni siquiera tienes una verdadera cualificación. Elena sintió un escalofrío. ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres?, exigió Javier. Miguel sonrió con desdén. Fue Ramírez quien la encontró. Después de que Diego la dejara por Valeria, necesitaban a alguien que vigilara desde dentro, alguien herido, vulnerable. La candidata perfecta, una chica ingenua que pensó que esta oportunidad le cayó del cielo. Elena se quedó helada, sintiendo que el suelo se desvanecía. ¿Era posible que todo esto fuera un montaje? Que incluso su llegada aquí fuera parte de un plan. Pero antes de que pudiera responder, Javier soltó una risa. Buen intento, Miguel. Solo hay un problema. Elena llegó aquí por recomendación de una colega del hospital. Doña Inés verificó todos sus documentos y referencias, y yo personalmente revisé cada paso suyo desde que sospeché de un juego sucio en la empresa. Se giró hacia Elena, mirándola a los ojos. No creí tus palabras sobre Miguel de inmediato porque primero sospeché de todos, incluida tú, pero tus acciones hablan por sí solas. Miguel se levantó bruscamente. Su rostro estaba oscuro de furia. Esto no termina aquí, Salazar. Tengo pruebas de tu incompetencia. Veremos a quién creen los inversores, a un ermitaño paralítico o al hombre que ha dirigido la empresa todo este tiempo. Se dirigió a la puerta, pero se giró en el umbral. ¿Y tú? Miró a Elena con odio. Lamentarás haberte metido donde no te llaman. Cuando la puerta se cerró tras él, un silencio pesado llenó el despacho. Elena, inmóvil, estaba impactada por las acusaciones de Miguel y la inesperada defensa de Javier. ¿Me investigaste?, preguntó al fin. Por supuesto, respondió él con naturalidad. Investigo a todos los que entran en mi casa, especialmente tras la traición de Clara y las sospechas sobre Miguel. Su franqueza la desarmó. Elena se sentó lentamente frente a él. ¿Y qué mostró la investigación?, preguntó en voz baja, insegura de querer la respuesta. Que eres exactamente quien dices ser. Javier sonrió levemente. Una enfermera con una reputación impecable, dedicada a su trabajo y, como resultó, muy observadora y valiente. Sus palabras la llenaron de un calor que disipó las dudas. Pero la preocupación volvió. ¿Y ahora qué? Ahora guerra, respondió Javier con simplicidad. Una guerra corporativa por lo que es mío por derecho, y pienso ganar. Tomó el teléfono. Tenemos mucho que discutir, pero primero debo llamar a mi abogado. Mientras marcaba, Elena notó que sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de determinación. Ante ella había un hombre listo para luchar por su vida y su empresa, y ella supo que estaba dispuesta a estar a su lado en esa batalla, no solo como cuidadora, sino como aliada, amiga, o tal vez algo más que aún temía nombrar. Mientras Javier hablaba por teléfono, afuera comenzaba a llover. Las gotas pesadas golpeaban los cristales, como un redoble antes de una batalla decisiva. Los días siguientes en la mansión Salazar parecían un cuartel general. Javier, como un general planeando una batalla crucial, apenas salía de su despacho. Llegaban abogados en trajes impecables, expertos en derecho corporativo, antiguos colegas leales a Javier. Por la casa resonaba su voz, firme y decidida, distinta del tono agotado que Elena había oído antes. Incluso físicamente parecía otro. Hombros rectos, mirada directa, movimientos seguros. Ahora entrenaba regularmente con Elena, sin ocultar su progreso ni avergonzarse del esfuerzo que cada paso requería. ¿Crees que podré cruzar la sala del consejo de directores solo?, preguntó una noche, al terminar un entrenamiento. Elena lo evaluó. En los últimos días habían pasado al tú,
casi sin notarlo. Tan natural se había vuelto su cercanía en la lucha contra la traición. Con bastón, seguro, respondió. Sin él, tal vez, pero no arriesgues. Javier sonrió. Ahora sonreía más a menudo. Quiero que Miguel y Ramírez me vean de pie cuando les quite lo que intentaron robar. El plan, trazado con los abogados, era audaz pero viable. Javier convocó una reunión extraordinaria del consejo y los accionistas, sin avisar a Miguel. Reunió pruebas de las maniobras de Miguel. Analizó todos los contratos firmados en su ausencia. Encontró empleados dispuestos a testificar sobre las acciones dudosas de Miguel. Solo tenemos una oportunidad, dijo, desplegando los documentos. Si perdemos, Miguel y Ramírez no dejarán piedra sobre piedra de la empresa. Elena estudiaba los papeles, intentando entender los detalles legales, aunque no era necesario. Sentía que debía ser útil más allá de su rol de enfermera. No tienes que sumergirte en todo esto, dijo Javier suavemente, notando su esfuerzo. Ella lo miró. Quiero ayudar. Él la observó en silencio unos segundos. Luego dijo en voz baja. Ya has ayudado más que nadie. Sin ti. Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. Apartó la vista, fingiendo concentrarse en los documentos. Tú habrías notado algo raro. Tarde o temprano, quizá, admitió. Pero habría sido tarde. Sus manos estaban a centímetros en la mesa. Elena se quedó inmóvil cuando los dedos de Javier se acercaron y rozaron los suyos, un toque ligero que le provocó una descarga eléctrica. Gracias, dijo simplemente, y en esa palabra había más que en cualquier discurso largo. El día decisivo llegó una semana después de la ruptura con Miguel. La mañana era clara y soleada, como si la naturaleza bendijera su misión. Elena ayudó a Javier a prepararse, más nerviosa que él. ¿Estás seguro de que podrás?, preguntó, mientras él practicaba pasos con el bastón en el salón. Seguro, respondió con firmeza. Lo importante es entrar solo y llegar a mi lugar. Luego puedo sentarme. Llevaba un traje azul oscuro impecable, hecho a medida. Doña Inés había encontrado milagrosamente un sastre dispuesto a venir a la casa en poco tiempo. Corbata elegante, gemelos de platino, reloj caro. Javier Salazar volvía a ser el empresario exitoso, no el ermitaño enfermo. Estaré a tu lado, dijo Elena, ajustando su corbata con un movimiento preciso, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Por si acaso, él puso su mano sobre la de ella. Lo sé, o no me habría atrevido. Sus miradas se encontraron, y por un instante el mundo desapareció. Solo existía ese intercambio silencioso de sentimientos demasiado complejos para poner en palabras. El momento fue interrumpido por la voz de doña Inés. El coche está listo, don Javier. El trayecto a la oficina duró unos 40 minutos. Elena iba junto a Javier en el asiento trasero, observando los paisajes urbanos pasar por la ventana. El imponente edificio de cristal en el centro del distrito financiero, la sede de Salazar Tecnologías, apareció de repente, como emergiendo del asfalto. No he estado aquí en 2 años, dijo Javier en voz baja, mirando el logotipo de la empresa. Desde ese momento, Elena apretó su mano en silencio, apoyándolo. Él asintió agradecido y se enderezó, preparándose para salir. La aparición de Javier Salazar en el vestíbulo de su empresa fue como una bomba. Los empleados se quedaban inmóviles. Susurros recorrían los pasillos. Muchos no habían visto al fundador desde el accidente, y algunos nuevos solo lo conocían por fotos, pero el mayor impacto fue verlo caminar, lento, apoyado en un elegante bastón, pero seguro y sin ayuda. Elena iba a su lado, lista para sostenerlo si era necesario, pero sin tocarlo, entendiendo lo importante que era para él ese camino independiente. El consejo de directores ya estaba reunido en la sala de conferencias del último piso. Miguel ocupaba la cabecera, en el lugar que le correspondía a Javier. A su lado estaba Antonio Ramírez, un hombre robusto con un rostro autoritario que exudaba poder. A un lado, Valeria, y junto a ella, un pálido Diego. Cuando las puertas se abrieron y Javier entró, apoyado en su bastón, se hizo un silencio sepulcral. El rostro de Miguel se contorsionó en una mezcla de sorpresa, miedo y rabia. Valeria susurró algo a su padre, que frunció el ceño aún más. Diego simplemente miraba, con los ojos muy abiertos, sin esperar ver allí a su ex prometida junto al millonario. «Buenos días, no señores», dijo Javier con calma, deteniéndose al fondo de la mesa. «Perdonen el efecto dramático,
pero la situación lo requería. Miguel recuperó el habla primero. Javier, qué sorpresa tan agradable. No esperábamos que pudieras caminar. Javier terminó por él con ironía. O tal vez, que me atreviera a aparecer y enterarme de lo que pasa aquí. Sin esperar respuesta, dio unos pasos más y se sentó frente a Miguel. Elena se colocó discretamente tras él, sintiendo las miradas curiosas de los presentes. Para quienes no la conocen, Javier señaló hacia ella. Esta es Elena Morales, especialista médica que me ha ayudado en mi rehabilitación, y la persona a la que debo haber abierto los ojos sobre ciertos asuntos delicados. Miguel enrojeció, pero se contuvo. Javier, si vienes a discutir negocios, quizá deberíamos hacerlo en un entorno más profesional, sin extraños. Aquí no hay extraños, cortó Javier. Solo partes interesadas. Recorrió con la mirada al consejo. Convocé esta reunión para aclarar una situación que algunos de ustedes tal vez no comprendan del todo. Sacó unos papeles del bolsillo interno de su chaqueta y los puso sobre la mesa. En los últimos 2 años, mientras me recuperaba del accidente, hubo cambios en la empresa, algunos para bien, otros... Miró fijamente a Miguel. Levantan serias dudas. Javier comenzó a exponer hechos metódicamente, contratos dudosos, gastos injustificados, decisiones de personal extrañas. Con cada punto, el rostro de Miguel se oscurecía, y los miembros del consejo se mostraban más inquietos. Pero lo más interesante, Javier sacó otro documento. Este es un proyecto de acuerdo para transferir el paquete de control de la empresa a la estructura del señor Ramírez. Miró directamente a Antonio, quien, según entiendo, obtendría acceso exclusivo a concursos estatales gracias a su influencia en el ministerio. Un murmullo indignado recorrió la sala. Ramírez enrojeció, pero mantuvo la compostura. Es una acusación grave, señor Salazar. Con pruebas graves, señor Ramírez, replicó Javier, que ya están en manos de mis abogados, la agencia tributaria y el comité antimonopolio. Miguel se levantó, apoyándose en la mesa. Esto es absurdo, no puedes probar. Puedo, dijo Javier con calma. Y ya lo hice. La cuestión es cuán público será este escándalo. Se giró hacia el resto del consejo. Tienen una elección, señores. Apoyar al fundador legítimo de la empresa y mantener sus posiciones, o alinearse con quienes intentaron esta estafa y asumir las consecuencias. El silencio llenó la sala. Ramírez y Miguel intercambiaron miradas pesadas. Finalmente, un miembro anciano del consejo, un hombre de cabello blanco que Elena no conocía, se levantó. Creo que hablo por la mayoría al decir que nos alegra verte de vuelta, Javier, y estamos listos para apoyar las medidas necesarias para corregir la situación. Uno a uno, los miembros del consejo asintieron, mostrando su acuerdo. Miguel miraba impotente cómo su apoyo se desvanecía. Todos se arrepentirán de esto, especialmente tú, Salazar. ¿Crees que puedes volver a dirigir la empresa en tu estado? Te echarán a la primera oportunidad. Javier sonrió con calma. Mi estado mejora cada día, a diferencia de tu reputación, Miguel. Ramírez se levantó, manteniendo la dignidad en la derrota. Nos veremos de nuevo, Salazar, dijo, haciendo un gesto a su hija y a Diego. En igualdad de condiciones. Mientras salían, Valeria evitaba mirar a Elena, pero Diego le lanzó una mirada cargada de sorpresa, fastidio y, tal vez, un atisbo de arrepentimiento. Elena apenas lo notó. Toda su atención estaba en Javier, quien concluía la reunión, dando instrucciones seguras a los directores restantes. 2 horas después, con las formalidades resueltas, Miguel destituido oficialmente y una nueva estructura de liderazgo aprobada, pudieron salir de la sala. En el ascensor, Javier se apoyó agotado contra la pared, dejando que la fatiga se notara. Estuviste magnífico, dijo Elena en voz baja, sosteniéndolo del brazo. Fuimos magníficos, la corrigió. Sin ti, nada habría salido bien. Cuando salieron del edificio, el coche los esperaba. La tensión se desvanecía, dando paso a una profunda satisfacción por la victoria. La noche en la mansión de Javier fue una celebración tranquila. Doña Inés, al enterarse de los resultados, se permitió por primera vez un brindis con champán. Javier parecía agotado, pero feliz, como si una montaña se hubiera quitado de sus hombros. Estaban sentados frente a la chimenea en el salón, mirando las llamas danzar. La tensión física y emocional del día se hacía sentir. Ambos callaban,
sumidos en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, mirándola a través del resplandor dorado del fuego. Elena sonrió. En lo extraño que es todo esto. Si hace un mes alguien me hubiera dicho que estaría aquí, en esta casa, participando en guerras corporativas, habría pensado que estaba loco. Termina por mí, dijo Javier. Ella negó con la cabeza. Cuando Diego me dejó, creí que mi vida había terminado. Todo lo que soñé se derrumbó en un instante. Y ahora entiendo que fue lo mejor que me pudo pasar, confesó con sinceridad. De no ser así, nunca habría llegado aquí, no te habría conocido. Se detuvo, dándose cuenta de que había dicho más de lo planeado. Javier la miró largamente, como intentando leer algo en sus ojos. No solo me devolviste el control de mi empresa, dijo en voz baja, sino la fe en las personas, la fe en que no todos están dispuestos a traicionar por conveniencia. Elena sintió un nudo en la garganta. Y tú me ayudaste a olvidar el dolor de la traición. Me mostraste que se puede empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Él extendió la mano y rozó su mejilla con suavidad. El contacto fue delicado, casi etéreo. Nunca pregunté. Su voz sonaba insegura. Algo raro en el siempre decidido Javier Salazar. ¿Qué harás ahora? ¿Volverás al hospital? La pregunta la tomó por sorpresa. No había pensado en el futuro, absorbida por los eventos recientes. No lo sé, respondió con honestidad. Supongo que buscaré otro trabajo, ahora que retomas tu empresa y mejoras mi rol aquí. Quiero que te quedes, la interrumpió Javier. Al ver su sorpresa, añadió más suave. No como cuidadora, claro, sino tal vez como compañera, en todos los sentidos. El corazón de Elena dio un vuelco. Lo miró, insegura de haber entendido bien. Javier, solo pudo decir. Él tomó su mano. Sé que es rápido, tal vez inoportuno, pero estas semanas me mostraron que la vida es demasiado corta para dudas, y que a veces los encuentros más inesperados lo cambian todo. Su apertura y vulnerabilidad la conmovieron profundamente. Hace un mes, habría considerado imposible lo que ocurría ahora. Pero, ¿no había sido su vida una serie de giros inesperados? Del orfanato a la adopción por Carmen Luisa, de la escuela de enfermería al compromiso con Diego, del corazón roto a este momento junto a la chimenea con alguien que se había vuelto tan importante. Me quedaré, dijo en voz baja, apretando su mano, como compañera, en todos los sentidos. Y cuando sus labios se encontraron en un primer beso, inseguro pero sincero, Elena supo que a veces el final de una historia puede ser el comienzo de otra, mucho más importante. Han pasado 6 meses. El sol primaveral bañaba la terraza de la mansión Salazar, jugando con los vasos de cristal y los cubiertos de plata. Javier, apoyándose menos en el bastón, recibía a los invitados, un pequeño grupo de personas cercanas, convocadas para un evento privado en honor al relanzamiento exitoso de su empresa y un anuncio personal. Elena estaba a su lado, radiante en un vestido azul claro, sencillo pero elegante. Los últimos meses la habían transformado. Sus ojos tenían una nueva confianza. Su postura reflejaba la dignidad de alguien que había encontrado su lugar. Ya no trabajaba como cuidadora. Javier le propuso dirigir una fundación benéfica de la empresa, ayudando a niños huérfanos y familias en dificultades. Era un trabajo perfecto para su experiencia y carácter. No te pongas nerviosa, dijo en voz baja, notando que Javier revisaba una vez más el bolsillo interno de su chaqueta. No puedo evitarlo, admitió con una sonrisa. Esto es más importante que cualquier contrato en mi vida. Entre los invitados, Elena reconoció una figura familiar. Diego, visiblemente menos elegante y seguro que antes. Tras el escándalo con Ramírez, su carrera decayó, y Valeria, como era de esperarse, encontró pronto un candidato más prometedor. Ironía del destino. Javier, al saber de la experiencia de Diego, le ofreció un puesto modesto en un nuevo proyecto de la empresa. No por generosidad, sino por pragmatismo. Los conocimientos de Diego sobre la estructura de Ramírez podían ser útiles. Al ver a Elena con Javier, Diego le asintió torpemente desde lejos. Ella respondió con un gesto tranquilo, sin rencor ni alegría. Esa etapa de su vida estaba cerrada, dejándole solo la certeza de que a veces las pérdidas son ganancias. ¿Puedo dirigirme a todos?, dijo Javier en voz alta, y los invitados callaron, girándose hacia el anfitrión. Estaba erguido,
usando el bastón más por seguridad que por necesidad. Los invité hoy para celebrar 2 eventos importantes, comenzó. El primero es el renacimiento de Salazar Tecnologías, posible gracias a muchos de los aquí presentes. Levantó su copa. Por su apoyo y fe. Mi más sincero agradecimiento. Los invitados aplaudieron y alzaron sus copas. Pero hay un segundo evento, continuó, con un leve temblor en la voz, inusual en él, más personal y mucho más importante para mí. Se giró hacia Elena, y para su asombro, se arrodilló con fluidez, arrancando suspiros de admiración de los presentes. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Elena Morales. Su voz era baja pero firme. Entraste en mi vida cuando estaba en lo más bajo. Viste en mí a una persona, no a un millonario en silla de ruedas. Arriesgaste todo para ayudarme. Abrió la caja, revelando un anillo con un diamante que brillaba bajo el sol. ¿Serás mi esposa? Elena lo miró, sintiendo que la felicidad la desbordaba. Hace unos meses estaba con el corazón roto, pensando que nunca volvería a ser feliz. Y ahora... Sí, respondió simplemente. Y Javier deslizó el anillo en su dedo bajo los aplausos alegres de los invitados. Cuando se levantó y la abrazó, Elena vio por encima de su hombro el rostro atónito de Diego. Por un instante, sus miradas se cruzaron y sintió un extraño impulso de agradecerle por romperle el corazón, pues eso la llevó al camino de la verdadera felicidad. Más tarde, solos en la terraza, contemplando el atardecer, Javier preguntó en voz baja, ¿en qué piensas? Elena sonrió, girándose hacia él. En lo extraño que es a veces la vida. En que una traición puede llevar a algo verdadero. En que a veces debemos perder lo que creemos importante para encontrar lo que realmente vale. Javier apretó su mano, donde brillaba el anillo. Algunas historias comienzan con un final para llegar a un verdadero comienzo. En esas palabras estaba la verdad de su camino. De la traición a la confianza, de la soledad al amor, de las esperanzas rotas a una felicidad más sólida. Y mirando los ojos de la persona que la veía tal como era, aceptándola con todas sus cicatrices y creyendo en ella, Elena supo que su historia apenas comenzaba. Queridos oyentes, ¿qué les pareció la historia? Valoren nuestro trabajo con un me gusta y una suscripción si les gustó. Compartan sus impresiones en los comentarios. Es la mejor forma de motivarnos a crear para ustedes cada día. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Sean felices.